Mi esposa estaba en urgencias, ingresada allí por la esposa de su amante. El médico que llamó sonaba comprensivo. Cuando llegué, ella estaba tumbada en una camilla. Su rostro era un amasijo de sangre y moretones. Cuando sus ojos me encontraron, brillaron con una súplica desesperada de ayuda. La familia tiene que dar su aprobación, dijo el médico, extendiendo un portapapeles. Y tenemos que hacernos cargo de los gastos quirúrgicos. Observé el rostro hinchado y deformado, a la vez familiar y extraño. ¿Quién es?, pregunté. Creo que se ha equivocado. La esperanza en los ojos de mi esposa, Chloe, se congeló al instante. La luz en ellos se apagó poco a poco. Esos ojos, que una vez me miraron con tanto cariño, que se arrugaron en 1000 sonrisas solo para mí, ahora no reflejaban más que conmoción, seguida de una ola de desesperación. Sus labios temblaban, salpicados de sangre y saliva, pero no pudo articular palabra. El portapapeles del doctor quedó suspendido en el aire, y su compasión profesional se endureció en su rostro. Su tono se volvió vacilante. Señor Thorne, esta es su esposa, Chloe Thorne. ¿Está seguro de que no la conoce? Mi mirada era un bisturí, trazando un camino sereno sobre el rostro maltrecho de Chloe. El rostro que había besado incontables veces estaba ahora hinchado hasta ser irreconocible, un lienzo de un púrpura intenso y arañazos sangrientos. Pero no sentí nada, ni una sola emoción. Doctor, estoy seguro. No conozco a esta mujer, dije. Mi voz era tan firme que me asustaba, incluso a mí. Si se ha equivocado, le sugiero que contacte con su familia lo antes posible. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Chloe, mezclándose con la sangre que le corría por las mejillas. Intentó incorporarse, pero el dolor la hizo desplomarse de nuevo sobre la camilla con un gemido ahogado. Era un sonido de agonía, pero algo 1000 veces más potente lo ahogaba, el terror puro del abandono absoluto. No volví a mirarla. Saqué mi iPhone y mis dedos se deslizaron con calma por la pantalla hasta encontrar el número que me sabía de memoria. La llamada conectó. Señor Davis, lo necesito en el hospital General Metro inmediatamente. Hay asuntos urgentes que atender, dije con voz clara y fría, resonando en el caos del pasillo. La expresión del doctor se ensombreció. Hizo un último intento. Señor Thorne, las lesiones de la paciente son graves. Podría haber un componente interno, hemorragia craneal. Necesitamos operar pronto. Lo interrumpí. No soy su pariente más cercano. No tengo autoridad para firmar ese papel. Hice una pausa y volví la mirada hacia él. La fría luz fluorescente brillaba en los cristales de mis gafas de montura metálica. ¿Puedo preguntar quién me llamó? La pregunta lo tomó por sorpresa. Tartamudeó. Fue la mujer que llamó al 11S. Dijo que era la esposa del amante de la paciente. Nos dio su número. La esposa del amante. La frase fue como un cuchillo envenenado que se clavaba en el núcleo podrido de nuestro matrimonio. Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en mis labios, una pura curva ártica de ironía. Me di la vuelta y salí de la habitación. El clic seco y rítmico de mis zapatos de vestir sobre el reluciente suelo de linóleo sonó como un clavo mortal para nuestra relación. No miré atrás, ignorando por completo el calor desesperado de la mirada de Chloe, que sentía como si intentara atravesarme la espalda. Al final del pasillo, vi a una mujer bien vestida pero desaliñada, una mujer de mediana edad. Gritaba histéricamente por teléfono, con el rostro desencajado por la rabia y el triunfo. Debía de ser ella, la asaltante, Sarah, la esposa de Mark Peterson, víctima y monstruo a la vez. Pero nada de eso me incumbía ya. Mi mundo, hecho añicos en el instante en que llamó aquella doctora, ya se reconstruía con mis propias manos, pieza por pieza, con una fría y deliberada calma. El olor a antiséptico en el vestíbulo del hospital era abrumador. Acababa de llegar a la entrada principal cuando una figura oscura se abalanzó sobre mí con la fuerza de un huracán. Lucas, mi suegra, Karen, con su rostro impecable ahora contorsionado por la furia, me agarró del cuello de la camisa y me clavó las uñas en la nuca. ¿Qué demonios te pasa? ¿Chloe está ahí dentro medio muerta, y finges que no la conoces?
¿Acaso eres humano? Sus gritos atrajeron la atención de todos en el vestíbulo. Me quedé completamente quieto, dejándome zarandear. Mi mirada se posó en la mano que me sujetaba. Suéltame el cuello. Karen, por favor, suéltame, dije. Mi voz era baja, pero transmitía una orden innegable. O llamaré a seguridad. ¿Seguridad? ¿Tienes la desfachatez de llamar a seguridad? Karen soltó una carcajada áspera y chirriante. Me apuntó con el dedo a la cara, haciendo volar gotas de saliva. Eres un desagradecido, un insensible. Chloe se casó contigo, te cuidó, se encargó de esta casa por ti. ¿Y ahora que has triunfado crees que puedes simplemente deshacerte de ella? Te diré algo, ni de broma. Había editado su habitual diatriba, omitiendo la parte en la que Chloe me daba hijos. Parecía que aún conservaba la suficiente lucidez como para recordar que nuestro matrimonio sin hijos era un hecho bien conocido. La corregí con calma. Karen, primero, no tenemos hijos. Segundo, creo que sabes perfectamente lo que ha estado haciendo tu hija. El rostro de Karen palideció por un instante, el fugaz pánico de ser descubierta. Pero igual de rápido, la máscara de la arpía beligerante regresó. ¿Y mi hija? Salió con unas amigas y se calló. Como su esposo, lo mínimo que podrías hacer es mostrar preocupación, no quedarte aquí haciendo comentarios sarcásticos. Vas a firmar esos papeles. Vas a pagar su cirugía. Si no lo haces, no salgo de este hospital. Estaba armando un escándalo, intentando usar el volumen y acusaciones infundadas para tomar la delantera moralmente. Se había equivocado de objetivo. Saqué lentamente mi teléfono del bolsillo. Justo frente a ella, abrí una aplicación de notas de voz y pulsé el botón de grabar. El pequeño círculo rojo palpitaba en la pantalla como un ojo frío y vigilante. Karen, ¿estás segura de que tu hija solo se cayó? Pronuncié cada palabra con claridad, grabando mi voz con nitidez en el micrófono del teléfono. Porque dentro de poco tendré el diagnóstico preliminar del hospital y el informe policial. Ambos indicarán claramente que fue agredida. Lo que estás haciendo ahora es obstruir la verdad. Mentir a la policía es un delito. La diatriba de mi suegra se detuvo en seco. Miraba fijamente la pantalla de grabación de mi teléfono. Sus ojos se movían nerviosamente y su bravuconería comenzó a desvanecerse. Pero la gente como ella nunca se rinde fácilmente. Al instante siguiente, se dejó caer al suelo y empezó a golpearse los muslos, gimiendo, ¡ay, por qué mi vida es tan miserable! Crié a una hija que se casó con este monstruo sin alma. Mi niña sufre maltrato y a su marido no le importa. Incluso amenaza a una pobre anciana como yo. ¿Acaso existe la justicia en este mundo? Su espectáculo atrajo a una multitud aún mayor, muchos de los cuales ahora me señalaban y cuchicheaban. La observé impasible, sin sentir ni una pizca de repugnancia. Era simplemente patético. Justo entonces, una voz tranquila y firme habló a mis espaldas: «Señor Thorne». Me giré. El señor Davis había llegado. Vestía un traje impecable, con el pelo perfectamente peinado y una mirada penetrante y profesional. Ignoró el espectáculo que Karen estaba montando en el suelo, se dirigió directamente a mí, me entregó su tarjeta de visita y luego se giró hacia ella. «Señora, mi nombre es Davis. Soy el abogado del señor Thorne», dijo con voz firme y controlada. «En cuanto a los gastos médicos de la señora Mallory y todos los asuntos relacionados, mi cliente, el señor Thorne, me ha autorizado plenamente a gestionarlos. Si tiene alguna solicitud, por favor, diríjala a mi bufete por los cauces legales correspondientes». Karen se quedó callada de golpe, como si le hubieran quitado el micrófono. Miró atónita al abogado impecablemente vestido que había aparecido de la nada. La llegada de un abogado había transformado instantáneamente este engorroso drama familiar en una batalla legal, un terreno en el que se sentía completamente superada y aterrada. En ese momento llegó el personal de seguridad del hospital y, con cortesía pero con firmeza, le pidió a Karen que se marchara y no alterara la paz. Mientras la ayudaban a levantarse, me lanzó una última mirada venenosa.
pero bajo la fría e inquebrantable mirada del señor Davis simplemente dio un pisotón de frustración y se alejó arrastrando los pies. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle, la luz del sol era brillante y me ajusté las gafas. Señor Davis, dije, quiero el divorcio. Le mostré los archivos que había guardado en mi teléfono, las pruebas que había descubierto hacía tiempo pero que había guardado con recelo, mensajes íntimos entre Chloe y el otro hombre, recibos de hoteles de lujo y registros de transacciones que mostraban cómo transfería fondos en secreto de nuestra cuenta conjunta. Mis condiciones son simples, dije, mirando mi reflejo borroso en la superficie oscura de mi café, mi voz era monótona, sin ninguna emoción. Se fue con las manos vacías. Al día siguiente llamaron del hospital, Chloe estaba despierta y quería verme, sin dudarlo llamé al señor Davis y fuimos juntos. Al entrar en la habitación del hospital, el olor antiséptico parecía aún más fuerte, Chloe estaba recostada en la cama con el rostro cubierto de gruesas vendas, solo se le veían los ojos y la boca. Esos ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza, miedo y un atisbo de cautelosa esperanza. Cuando me vio, pronunció mi nombre, Lucas. Me quedé impasible al pie de la cama, manteniendo una distancia clínica prudente. El señor Davis estaba a mi lado con la mano en la libreta, completamente serio. No parecía una visita al hospital, parecía una comparecencia ante el juez. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Chloe. Lucas, me equivoqué. Me equivoqué mucho. Por favor, perdóname solo esta vez. Te juro que no lo volveré a hacer, fue un momento de debilidad. Sus súplicas se ahogaban entre sollozos, cada palabra temblaba, sonaba completamente patética. Antes eso podría haber sido suficiente para ablandarme, pero ahora mi corazón, que había muerto en el momento en que descubrí su traición, era de piedra fría. Destellos de recuerdos me asaltaron sin que yo los buscara. Cuando recién nos casamos su rostro sonriente se acurrucaba contra mi pecho mientras me prometía que construiríamos una hermosa vida juntos. El mes que trabajé sin parar en un proyecto importante y llegué a casa para encontrarla esperándome con un tazón de sopa caliente. El agotamiento y la profunda satisfacción que sentí después de pasar 3 noches en vela para conseguir un contrato casi imposible solo para poder comprarle ese bolso de diseñador que tanto deseaba. Todos esos momentos que antes me habían reconfortado se habían convertido en cuchillas afiladas que desgarraban un corazón ya destrozado sin remedio. Un momento de debilidad, dije con voz distante, como si no fuera mía, y la miré como si fuera una completa desconocida. Chloe, ¿cuánto tiempo llevas engañándome? 6 meses, 1 año, más, respondió. Mi pregunta fue un golpe certero que atravesó su fachada, su rostro palideció y sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, incapaces de encontrar los míos. Y otra cosa, continué, ¿por qué tomaste $75,000 de nuestra cuenta conjunta? Ese dinero era para el pago inicial de una casa nueva para nuestros padres. Yo no, intentó negar ella. ¿Quién te dijo eso? Lucas, no puedes acusarme así como así, replicó en un último intento desesperado de negarlo. El señor Davis no dijo nada, simplemente dio un paso adelante y colocó una pila de documentos sobre la mesilla de noche frente a ella. Encima estaban los extractos bancarios con cada transferencia claramente detallada y, debajo de ellos, varias fotos de alta resolución en las que Chloe besaba a otro hombre a las afueras de un hotel de 5 estrellas, con sus cuerpos pegados uno al otro. El rostro del hombre se veía claramente de perfil. Era él, Mark Peterson. La mirada de Chloe se posó en las fotos y en los extractos bancarios y fue como si toda la fuerza se le escapara del cuerpo. Cada mentira y cada excusa se desmoronaron ante la evidencia irrefutable. Finalmente ella se quebró, cubriéndose el rostro con las manos, dejó escapar un sollozo ahogado y suplicó, Lucas, por favor, por el bien de todos los años que hemos estado juntos, dame una oportunidad más. Realmente sé que me equivoqué. Ahora suplicaba, intentando usar nuestra historia compartida como arma de presión. La miré, hecha un mar de lágrimas, y no sentí más que una profunda sensación de cansancio y repugnancia. Chloe, ya no hay confianza entre nosotras, dije con voz fría y definitiva, desprovista de cualquier sentimiento residual. Hoy solo he venido para decirte una cosa, los papeles del divorcio ya están listos. El señor Davis los tiene. No obtendrás nada.
Si te niegas a firmar, no tendré ningún problema en hacer todo esto público. Me imagino que la esposa de Mark Peterson estaría muy interesada. Mi ultimátum pareció aturdirla y dejarla en silencio. Me miró fijamente, sin poder creer que el hombre que una vez la había adorado pudiera ser tan despiadado. No firmó inmediatamente, dijo que necesitaba pensarlo, pero luego empezó a preguntar con cautela sobre la división de nuestros bienes. Solté una breve y amarga risa y no dije ni una palabra más, dejando que el señor Davis se encargara de todo. Al salir de la habitación encontré a mi suegra, Karen, esperándome en el pasillo. Debió de captar la idea general de lo ocurrido porque en cuanto me vio montó en cólera. Lucas, monstruo sin alma, un Benedict Arnold moderno. Chloe está postrada en una cama de hospital y tú te estás divorciando de ella y tratando de dejarla sin nada. ¿Tu corazón es de piedra? Ella optó por un sonado ataque público a la reputación de mi familia desde una posición de superioridad moral. Karen, si quieres llevar esto a la prensa, adelante, dije con calma, pero más vale que estés preparada para que los trapos sucios de tu hija sean noticia de primera plana junto a esto. Mis palabras la hicieron callar, pero solo por un momento. Comenzó a gritar por el pasillo del hospital, difundiendo una versión distorsionada y exagerada de la historia sobre cómo yo estaba abandonando a mi esposa enferma y era un aprovechado sin escrúpulos. Pronto los rumores se extendieron por todo el hospital y alguien incluso le sacó una foto y la publicó en internet con un titular sensacionalista: la esposa fue agredida y hospitalizada, el marido, sin corazón, niega conocerla y exige el divorcio. La historia comenzó a ganar popularidad en internet, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de números desconocidos y una avalancha de mensajes de texto llenos de odio. No me sorprendió. Le pedí al señor Davis que preparara todas nuestras pruebas para una contraofensiva y también me puse en contacto con algunos medios de comunicación de prestigio que se preparaban para publicar un comunicado completo cuando llegara el momento oportuno. Fue entonces cuando llegó un visitante inesperado, un hombre bien vestido, con toda la pinta de un ejecutivo de éxito. Entró en la habitación de Chloe llevando una cesta de frutas. Era su amante, Mark Peterson. Lo observé desde la esquina, parecía aliviado de encontrar a Chloe sola, pero cuando se giró y me vio allí de pie, un destello de pánico y culpa cruzó su rostro. Se recompuso rápidamente, se ajustó la corbata y caminó hacia mí. Debe ser Lucas, dijo, adoptando un aire de superioridad e intentando controlar la situación. Necesitamos hablar. Nos hizo un gesto para que nos apartáramos, esperando claramente una solución privada. Me limité a mirarlo. ¿De qué te gustaría hablar? ¿Del hecho de que te hayas acostado con mi esposa o de los $75,000 que la convenciste de transferir de nuestra cuenta conjunta para rescatar tu negocio en quiebra? Mi voz era baja, pero en el silencioso pasillo resonó como un trueno. El rostro de Mark palideció. No esperaba que yo supiera los detalles. Miró al señor Davis que estaba a mi lado y se dio cuenta de que esto no se iba a resolver fácilmente. Su tono se endureció, cargado de amenaza. Mira, Lucas, seamos razonables. Armar un escándalo no nos conviene a ninguno. No querrás que todo el mundo sepa que te han tomado el pelo, ¿verdad? Piensa en tu reputación. Ante eso, sonreí. Una sonrisa fría y burlona, llena de desprecio. Señor Peterson, parece que ha malinterpretado algo, dije, acercándome un paso más y bajando la voz casi hasta un susurro. Es usted quien debe ser razonable, y es usted quien tiene la reputación en juego. ¿Qué cree que pasaría si enviara esas fotos de ustedes dos, junto con los comprobantes de la transferencia bancaria, directamente a su esposa y, tal vez, una copia al comité de ética de su empresa, por si acaso? Un sudor frío le perló la frente. Toda nuestra conversación quedó grabada en mi teléfono. Le entregué el archivo, junto con todo lo demás, al señor Davis. Apenas Mark se fue, llegó su esposa Sarah. Debió de haberlo visto en las cámaras de seguridad del hospital, porque regresó a la habitación furiosa. Se desató el infierno, el sonido de cosas rompiéndose, los gritos de una mujer, los alaridos de un hombre enfurecido. Era un caos total. Cuando Sarah salió de la habitación, me vio. Se detuvo en seco y luego corrió hacia mí. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones. Lo primero que hizo, increíblemente, fue disculparse conmigo.
Señor Thorne, lo siento muchísimo. Lo siento mucho por no haber controlado mejor a mi perro y haberle permitido arruinar su vida. Tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada era penetrante y clara. Tengo aún más pruebas de ello, la vagabunda y mi marido, cronologías, recibos de hotel, archivos de mensajes de texto. Lo tengo todo. Si lo necesita, es suyo. Era una mujer llevada al límite por la ira y la traición, pero también increíblemente inteligente. Sabía que ahora éramos aliados. Nuestro enemigo común era la pareja desvergonzada en esa habitación del hospital. Con la evidencia adicional de Sarah, mi posición era más fuerte que nunca. La había echado de menos. Davis redactó una declaración pública exhaustiva. Mantuvimos un lenguaje profesional y objetivo, simplemente declarando que mi esposa, Chloe Thorne, había tenido una aventura extramarital y había conspirado con su amante, Mark Peterson, para transferir ilegalmente bienes conyugales. Mi supuesta frialdad y abandono no eran más que las acciones legales de un marido traicionado que buscaba protegerse. Al final de la declaración, adjuntamos algunas pruebas clave con la información personal censurada, capturas de pantalla de sus mensajes íntimos, el registro de la transferencia de $75,000 y un par de fotos de ellos besándose fuera del hotel. Publicamos la declaración a través de varios medios de comunicación. Los canales de Internet se inundaron de mensajes. Detonó en línea. La opinión pública cambió con una velocidad asombrosa. Las mismas personas que un día antes me habían llamado escoria y monstruo, ahora inundaban mis menciones con muestras de compasión, llamándome la víctima del año. Su furia se dirigió directamente a Chloe y Mark, la repugnante pareja que redefinió lo vulgar. Las cuentas de redes sociales de Chloe fueron desenterradas e inundadas de comentarios viles. El empleador y el puesto de trabajo de Mark fueron expuestos por detectives de Internet, y el sitio web y las líneas telefónicas de su empresa colapsaron con llamadas furiosas. En su cama de hospital, al ver el huracán de condena pública, Chloe perdió completamente el control. Me llamó gritando, acusándome de ser cruel, desalmado y de intentar arruinarle la vida. Finalmente amenazó con que, si no me retractaba de la declaración y cancelaba el divorcio, se tiraría por la ventana del hospital. En respuesta a su amenaza, con calma le pedí al señor Davis que notificara tanto al hospital como a la policía. Dejé claro que Chloe se encontraba en un estado mental inestable y que yo no era responsable de ninguna acción imprudente que pudiera tomar. Insté encarecidamente al hospital a que aumentara su supervisión. Mientras tanto, Mark Peterson estaba en aprietos. Su empleador era una empresa que cotizaba en bolsa, y el escándalo provocó una caída en el precio de sus acciones. Se enfrentaba a un despido inmediato. Ahogado en sus propios problemas, se volvió contra Chloe, exigiéndole que asumiera toda la culpa para salvarlo o, de lo contrario. Los otrora enamorados, como era de esperar, se atacaron mutuamente con furia. Mi suegra, Karen, guardó silencio durante un par de días después de que la opinión pública cambiara. Al darse cuenta de que no podía ganar una batalla mediática, cambió de táctica y recurrió al chantaje emocional. De alguna manera consiguió el número de teléfono de mis padres y comenzó a acosarlos, intentando hacerlos sentir culpables. Se topó con una pared de hierro. Mi madre, generalmente la persona más amable, la detuvo con una severidad inusual. Respaldamos la decisión de nuestro hijo al 100%. Tu hija se buscó este problema. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. La familia Thorne no te ha hecho nada malo. Después de colgar, mi madre me envió un mensaje: hijo, no tengas miedo. Tu padre y yo somos tu apoyo. Haz lo que tengas que hacer. Si el mundo se acaba, te sostendremos. Al leer esas palabras en la pantalla, mi corazón helado sintió un primer atisbo de calidez. Una vez que la condición de Chloe se estabilizó y le dieron el alta, presenté la demanda de divorcio. Las pruebas que presentamos eran tan densas como una guía telefónica, el registro completo de la infidelidad de Chloe, los extractos bancarios que detallaban la transferencia ilegal de bienes e incluso la grabación de audio de Mark Peterson admitiendo la aventura y el enredo financiero.
El día de la audiencia, Chloe llevaba mucho maquillaje para ocultar los moretones persistentes y su rostro demacrado. Su abogado intentó tergiversar la historia, alegando que yo era el principal responsable del fracaso de nuestro matrimonio debido a mis largas jornadas laborales y mi negligencia hacia la familia, lo que llevó a Chloe a un momento de confusión. Incluso tuvo la osadía de sugerir que sus lesiones eran resultado de violencia doméstica. Fue ridículo. El señor Davis no hizo ningún teatro, simplemente presentó nuestras pruebas al juez, con calma y sin rodeos, una por una. Primero, el informe médico oficial revisado por un especialista forense. En él se indicaba claramente que las lesiones de Chloe eran compatibles con una agresión reiterada por parte de una fuerza externa y que la hora de las lesiones coincidía perfectamente con la llamada que recibí del hospital. Durante todo ese tiempo, tuve una coartada irrefutable. Segundo, la declaración jurada de Sarah Peterson, quien admitió ante el tribunal haber agredido a Chloe, explicando detalladamente que lo hizo porque Chloe había destruido a su familia. Tercero, el rastro documental completo de los $75,000, junto con los recibos que demostraban cómo Chloe había usado el dinero para comprar artículos de lujo para Mark y pagar sus estancias en hoteles de alta gama. Cada prueba fue un golpe contundente que impactó directamente a Chloe y a su abogado. Ella recurrió a sus viejos trucos, lanzándose a un drama entre lágrimas sobre su devoción al hogar y quejándose de mi frialdad y crueldad. Fue una actuación convincente, pero un tribunal es un lugar para los hechos, no para el drama. Ante las pruebas irrefutables, sus lágrimas parecían patéticas y absurdas. Su abogado, que había comenzado el día con una confianza arrolladora, ahora sudaba y tartamudeaba. Mi suegra, Karen, armó un escándalo fuera del juzgado, intentando interrumpir la sesión a gritos hasta que un agente la amenazó con desacato. En un giro inesperado, Mark Peterson fue citado como testigo clave. Interrogado por el juez, admitió a regañadientes la aventura con Chloe y un asunto de $75,000. El resultado nunca estuvo en duda. Basándose en las abrumadoras pruebas, el juez dictaminó preliminarmente que Chloe era la culpable del fracaso matrimonial y le exigió que justificara legalmente la transferencia de los $75,000. No pudo hacerlo y palideció. Tras la audiencia, el abogado de Chloe se me acercó sugiriendo un acuerdo extrajudicial e insinuando que ella cedería una parte de los bienes. Lo miré y le dije solo 5 palabras: dejemos que la ley decida. La sentencia final del tribunal se dictó rápidamente. Era exactamente como la había previsto. Se concedió el divorcio por ser la parte con mayor culpa. Se ordenó a Chloe devolver los $75,000 que había malversado. Además, no se le adjudicaron otros bienes gananciales. En resumen, se fue con las manos vacías. Chloe anunció su intención de apelar, algo que ya me esperaba. Era una táctica dilatoria. Al mismo tiempo, ella y Karen empezaron a publicar largas y confusas historias sobre mí en las redes sociales, intentando hacerme quedar como el malo y ganarse la simpatía de la gente. Fue un esfuerzo inútil. Conociendo los hechos, el público se dio cuenta de su farsa y la ridiculizó aún más. Estaba preparado para esto. El señor Davis solicitó de inmediato el embargo de los bienes, bloqueando los escasos fondos de las cuentas bancarias personales de Chloe para evitar que los ocultara o los utilizara para financiar su apelación. Jaque mate. Entonces di un segundo paso. Me puse en contacto con nuestros bancos y solicité todos los extractos de las tarjetas de crédito. En los últimos años, descubrí que Chloe, como usuaria autorizada de varias de mis cuentas principales, había acumulado deudas enormes. Tan solo en los últimos 6 meses, había incurrido en una serie de compras sospechosas, transacciones fraudulentas y adelantos de efectivo por un total de más de $30,000. La denuncié por fraude con tarjetas de crédito. Tras una investigación, los bancos la incluyeron en la lista negra, destruyendo permanentemente su historial crediticio y reservándose el derecho a presentar cargos penales. Chloe se había convertido en una persona financieramente impenetrable. No podría obtener un préstamo, una hipoteca ni siquiera una tarjeta de crédito. Incluso alquilar un apartamento o reservar un vuelo se volvería prácticamente imposible.
Mientras tanto, Mark Peterson, desesperado por salvarse en medio del escándalo, comenzó a distanciarse públicamente de Chloe. Incluso publicó una declaración en sus redes sociales afirmando que él también era una víctima, engañado y manipulado por ella. Chloe se encontraba completamente sola. Al ver a su hija arruinada, agobiada por una deuda enorme y con la reputación por los suelos, Karen finalmente estalló. Me localizó y me acorraló a la salida de mi edificio de oficinas. La mujer, antes arrogante e imponente, ahora era una figura encorvada y derrotada, con el rostro marcado por la desesperación. Entonces, frente a decenas de mis colegas, cayó de rodillas. Lucas, te lo ruego. Por favor, deja ir a Chloe, gritó, agarrándome del pantalón. Sabe que se equivocó. De verdad lo sabe. Aceptamos que no reciba nada, pero no puedes empujarla al abismo. No puedes destruirla. Se aferró a mi pierna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La miré con el corazón helado. Cosechas lo que siembras, le aparté las manos con voz fría. Karen, ella eligió este camino. Ahora está pagando las consecuencias. Pasé junto a ella y entré en el edificio, con sus sollozos resonando a mis espaldas. Unos días después, presenté una solicitud judicial para ejecutar la sentencia, iniciando oficialmente el proceso de cobro de los $75,000 que robó y los más de $30,000 que debía en tarjetas de crédito. Los supuestos amigos de Chloe, que la rodeaban cuando vivía a todo lujo, ahora la evitaban como a la peste. Su vida social se había desmoronado por completo. Con todo resuelto, sentí un alivio enorme. Abrí mi portátil y empecé a navegar por páginas web de viajes. Era hora de unas merecidas vacaciones, el gran comienzo de mi nueva vida. La apelación de Chloe fue, como era de esperar, desestimada. Había perdido todo derecho sobre mis bienes. Mientras tanto, las notificaciones de cobro de los bancos empezaron a llegar como una avalancha. Incapaz de pagar, fue demandada y catalogada oficialmente como deudora morosa crónica, una paria en el mundo financiero. Acorralada y sin nada que perder, Chloe se lanzó a una última furia descontrolada. Empezó a comportarse como un animal acorralado, publicando maliciosamente mi información privada en Internet, mi número de la seguridad social, mi dirección, mi número de teléfono, y profiriendo mentiras y calumnias. Incluso contrató a una red de trolls para lanzar una campaña de desprestigio coordinada contra mí en todas las plataformas principales. Estaba preparado. Le pedí al Sr. Davis que reuniera todas las pruebas y presenté otra demanda, esta vez por grave invasión de la privacidad y difamación. Pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. Mientras investigaban la granja de trolls que Chloe había contratado, la policía descubrió algo más. Para financiar la campaña de desprestigio, había creado falsas campañas de recaudación de fondos en línea, inventando historias trágicas para estafar a donantes desprevenidos. El caso pasó instantáneamente de una disputa civil a un fraude penal. Chloe fue llevada formalmente a declarar y, debido a los múltiples cargos en su contra, fue detenida. Cuando Karen se enteró de que su hija probablemente iría a prisión, se derrumbó frente a la comisaría, pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. Recibí la sentencia definitiva del tribunal. Mi matrimonio con Chloe quedó disuelto legal e irrevocablemente. El tribunal también falló a mi favor en la demanda por difamación, otorgándome una suma considerable por daños morales. Doné hasta el último centavo a una fundación benéfica que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude matrimonial. Fue mi forma de cerrar definitivamente ese capítulo tan feo. Pasé un fin de semana limpiando mi casa de todo rastro de ella, nuestras fotos de boda, su ropa, sus bolsos, su maquillaje. Lo empaqueté todo y lo tiré al contenedor de basura detrás de nuestro edificio. Observé cómo el espacio, antes impregnado del aroma y el desorden de su vida, se desvanecía lentamente, volviendo a ser como era antes de que ella entrara. No sentí tristeza ni triunfo, solo una profunda e inédita sensación de paz. Ese matrimonio fue como una fiebre voraz. Me había dejado cicatrices, pero también se había roto por fin. Renuncié a mi trabajo bien remunerado pero asfixiante como gerente de proyectos de TI.
Con el dinero que había ahorrado, me asocié con un amigo y fundé una pequeña empresa de desarrollo de software, centrándome en proyectos que realmente me apasionaban. En mi tiempo libre, empecé a hacer ejercicio. Iba al gimnasio 3 veces por semana, encontrando una claridad cruda y honesta en la sensación del sudor empapando mi camiseta. Empecé a viajar solo con una mochila. Visité todos los lugares que siempre había querido ver, pero para los que nunca había tenido tiempo. Tomé clases de cocina y un curso de fotografía. Mi vida se llenó de plenitud y significado. Empecé a sentirme vivo de nuevo, desde dentro hacia afuera. En una conferencia del sector, me encontré con alguien inesperado, Sarah Peterson, la exesposa de Mark. Ella también estaba divorciada y había fundado su propia consultora, que resultó ser todo un éxito. Se veía elegante, segura de sí misma y radiante. Se acercó a saludarme con una sonrisa brillante y segura. «Señor Thorne, ¿cuánto tiempo?» «Qué bien se ve», dijo levantando una copa de champán y brindó. «Gracias». Las pruebas que me aportó me ayudaron a cortar lazos rápidamente y a destapar el fraude financiero de Mark. Se fue con las manos vacías. Intercambiamos una mirada de complicidad, de esas que solo comparten dos supervivientes del mismo naufragio. Hablamos de nuestras vidas después del divorcio y nos dimos cuenta de que ambos habíamos salido fortalecidos y más resilientes que antes. Intercambiamos números de teléfono y quedamos en tomar un café algún día para hablar de negocios y de la vida. Así empezó a forjarse una amistad discreta basada en el respeto y la admiración mutuos. Mis padres estaban encantados con mi nueva vida, y mi madre dejó de presionarme. Hasta la fecha, me dice por teléfono: «Hijo, lo estás haciendo genial tal como eres. No te precipites. La persona indicada llegará cuando sea el momento adecuado». De vez en cuando publicaba fotos de mis viajes en Instagram. Una foto mía en la cima de una montaña al amanecer, con los brazos extendidos, tenía el siguiente pie de foto: «El fin de una cosa, el comienzo de otra». Los comentarios ya no estaban llenos de odio, sino de mensajes de apoyo y ánimo de amigos y desconocidos. Me sentía más ligero que en años. Empecé a salir con alguien de nuevo, pero con cautela. Ya no era aquel hombre ingenuo que lo daba todo sin pensarlo 2 veces. Aprendí a observar, a escuchar y a valorar la conexión genuina y la honestidad emocional por encima de todo. Sabía que merecía algo mejor. Viejos amigos que se enteraron de lo sucedido me contactaron, algunos se sorprendieron, otros me compadecieron, pero la mayoría expresó admiración por cómo había manejado la situación. Uno de ellos, que una vez me aconsejó ser más maduro y simplemente esperar a que pasara la tormenta, me llamó específicamente para disculparse. «Lucas, amigo, me pasé de la raya», me dijo. «Ahora que lo pienso, me alegro mucho de que no me hayas hecho caso. Con gente que no tiene fondo, cualquier compromiso es autodestrucción». Compartí con mis amigos lo que aprendí de mi matrimonio fallido, que una relación no lo es todo en la vida y que nunca se debe sacrificar la autoestima. Una relación sana se basa en el crecimiento mutuo, no en el consumo unilateral. Mi historia resonó con muchos de ellos, e incluso me invitaron a hablar en algunos eventos locales, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros atrapados en relaciones tóxicas. Uso mi historia para mostrarles cómo escapar de la sombra de la traición, cómo usar la ley como escudo y cómo recuperar su propia fuerza. Mis charlas fueron recibidas con ovaciones de pie. Mi nuevo negocio prosperó, impulsado por mi imagen pública positiva. Me había transformado de un empleado tecnológico agotado en un emprendedor respetado y cada vez más conocido. Un día, llegó un paquete extraño. Dentro había una carta. Era de Choe, enviada desde la cárcel. Las páginas estaban llenas de su letra apretada, un largo y confuso torrente de arrepentimiento, una súplica desesperada por la libertad y un relato nostálgico de nuestros buenos momentos. Me preguntó si recordaba nuestra primera cita, el nombre del restaurante. Me preguntó si recordaba la desafinada canción de amor que le canté cuando le propuse matrimonio. Me suplicó que la visitara, que la perdonara. Leí la carta entera sin emoción alguna. Luego entré en la cocina y encendí la estufa de gas. La llama azul lamió el papel barato, consumiendo sus palabras al instante.
Mientras la veía convertirse en cenizas, no sentí odio ni lástima, solo una silenciosa certeza de que el feo pasado y la mujer que lo habitaba habían desaparecido por completo de mi vida. El verdadero cierre no es olvidar, es recordar y no sentir absolutamente nada. Con el tiempo, me enteré poco a poco del destino de los demás. Mark Peterson fue despedido tras su divorcio de Sarah. Fue declarado culpable de adulterio y malversación de fondos y se quedó sin nada, sin trabajo, sin hogar y con su reputación hecha jirones, terminó trabajando en empleos precarios, un hombre destrozado. Después de que Chloe fuera encarcelada, Karen sufrió una grave crisis de salud. Los familiares y amigos que antes la halagaban por su relación conmigo ahora no querían saber nada de ella. Intentó venir a mi oficina varias veces a pedirme dinero, pero mi seguridad siempre la rechazaba. Davis me transmitió un último mensaje: ustedes y su hija se lo buscaron. No culpen a nadie más. Después supe que murió sola en el pasillo de un hospital público un invierno, sin poder costearse la atención médica adecuada. Su funeral fue un acto solitario. Leía estas cosas en las noticias locales, sintiéndome tan distante como si leyera la historia de unos desconocidos. Todo había terminado. Le hice una generosa transferencia final al señor Davis, agradeciéndole su profesionalidad y dedicación durante toda la larga batalla. Me dijo que Chloe era una presa ejemplar y que podría salir antes por buen comportamiento. Pero incluso así, ¿qué futuro le esperaba a una delincuente convicta con un historial crediticio arruinado y años de desconexión con el mundo? Era un panorama desolador. Me mudé. Vendí un apartamento que guardaba tantos recuerdos dolorosos y me deshice de todo lo de mi antigua vida. En el balcón de mi nuevo apartamento puse una mesita y una tetera de té caro, observé las luces de la ciudad centellear abajo y saboreé la tranquila y apacible soledad. El aire olía a té recién hecho y a nuevos comienzos. Mi vida tenía una segunda oportunidad. Unos años después, mi empresa prosperaba. Había conocido a una mujer maravillosa, amable, inteligente y comprensiva. Construimos nuestra relación sobre la base del respeto y la confianza mutuos. Era estable, dulce y auténtica. También volví a estudiar a tiempo parcial y obtuve mi licencia de consejero. Todos los fines de semana era voluntario en el Hospital General Matro, donde ofrecía servicios de consejería gratuitos a los pacientes y sus familias. Era el mismo hospital donde Chloe había sido paciente hacía tantos años. Al regresar allí ahora, me sentía a un mundo de distancia del hombre que solía ser. Una tarde, después de mi turno, salía del edificio principal. Cerca de la entrada, vi una figura que me resultaba a la vez familiar y extraña. Era Chloe. Debía de haber salido de prisión. Vestía ropa sencilla y desgastada. Estaba muy delgada, con el rostro demacrado y la mirada apagada y vacía, la de alguien que había pasado mucho tiempo en el fondo. Me vio al mismo tiempo. Yo caminaba hacia mi coche nuevo, con mi pareja a mi lado. Debimos de parecer de especies distintas, elegantes, felices y completamente fuera de lugar en este mundo de enfermedad y dolor. Su cuerpo se estremeció. Instintivamente intentó retroceder, pero parecía congelada en el sitio, incapaz de acercarse, observándome desde la distancia con una expresión increíblemente compleja. Sostuve su mirada con calma. En esa sola mirada, años se desvanecieron. Mis ojos no albergaban odio, ni ira, ni lástima, ni compasión. Solo había una mota de polvo quieta. No tuvo el valor de acercarse. Bajó la cabeza lentamente, como si el esfuerzo le hubiera costado todo, y se giró, arrastrando los pies, con la espalda encorvada y derrotada. Su figura solitaria fue rápidamente engullida por la multitud bulliciosa en la entrada del hospital. Y entonces se fue. Aparté la mirada. Mi pareja me apretó la mano suavemente. ¿Qué pasa?, preguntó. Negué con la cabeza y le sonreí. Nada, solo alguien que solía conocer. Caminamos hasta el coche uno al lado del otro. El sol de la tarde calentaba mi piel. Respiré hondo. El aire olía a sol y a hierba recién cortada. Mi vida se había forjado en el fuego, había renacido de las cenizas. Un nuevo capítulo había comenzado hacía tiempo.
El futuro era brillante y estaba lleno de promesas.